A veces, los documentos que fueron un día secretos, nos ofrecen una visión de la realidad distinta a la historia que nos contaron. Uno de estos casos es el embargo comercial decretado por Estados Unidos, luego que Fidel Castro expropió, sin compensación, las propiedades de los norteamericanos. Durante más de 60 años el régimen culpa al embargo por las penurias de la población, pero ¿qué pensaban realmente los hermanos Castro y sus aliados? Cuba desclasificada. El bloqueo fortalecerá la economía cubana. Raúl Castro. Revisemos la transcripción de la reunión sostenida en Moscú, el 18 de julio de 1960, entre el líder soviético, Nikita Khrushchev, y Raúl Castro, desclasificada en 2022. Castro había viajado para conocer el alcance de la amenaza lanzada por Khrushchev 9 días antes de utilizar armas nucleares si Estados Unidos invadía a Cuba. Pero también salió a relucir una visión diferente a la posición pública sobre el embargo, o bloqueo económico, como lo llamaron las dos partes. En su conversación, el líder soviético expresó, si Estados Unidos limita sus acciones al bloqueo económico, este bloqueo está condenado al fracaso, siempre que la revolución cubana sea apoyada por las masas. En las condiciones modernas, un bloqueo económico es solo un paso de bebé, dijo Khrushchev. El soviético argumentó que el bloque socialista posee todo lo que tiene Estados Unidos, y por lo tanto, Cuba podría sustituir su comercio con Estados Unidos, por el comercio con los países socialistas. Contrariamente al discurso oficial cubano, Raúl Castro estuvo de acuerdo con esta conclusión, aunque con un argumento equivocado, como demostró la historia. El bloqueo económico podría conducir incluso al fortalecimiento de la economía cubana, dijo Raúl Castro. Por su parte, Khrushchev reiteró la decisión de comprar 700.000 toneladas de azúcar anualmente y ofreció suministrar petróleo y otros bienes para satisfacer la demanda de los cubanos. A cambio, pidió productos cubanos que, todavía, la isla producía, antes de expropiar a los productores, sustituir el ganado criollo por otro que no se adaptó al trópico y arrasar la industria azucarera. El desastre económico fue de tal dimensión, que ni las subvenciones soviéticas de miles de millones de dólares lograron fortalecer la economía y, hoy, Cuba importa casi el 100% de los alimentos. En términos de propaganda, sin embargo, las penurias se siguen justificando con el llamado bloqueo, el mismo que Nikita consideró un juego de niños, y Raúl Castro auguró que serviría para fortalecer la economía, un concepto que quedó entre los documentos clasificados decenas de años. Si quieres conocer más historias desclasificadas de Cuba y tener una visión de la actualidad diferente a la de la propaganda oficial, suscríbete al canal y no olvides dar un like para apoyarnos.